Juan de Jerusalén, nacido en Francia en 1040 después de Cristo, fue uno de los míticos 8 caballeros cruzados que junto a Hugo de Payns, en el año 1118, dieron origen a la legendaria Orden del Temple, popularmente conocida como los Templarios. Curiosamente, este caballero ya en su época tenía justa fama de poseer altos conocimientos en astrología y curandentismo, así como ciertas dotes adivinatorias. Dotes que posteriormente, cuando tenía 77 años, alrededor del año 1120, dejó por escrito con unos textos predictivos sobre el futuro de la humanidad. Dicho manuscrito fue hallado en Zagorz, en Moscú, en el siglo XIV, describiendo a Juan de Jerusalén como prudente entre los prudentes, santo entre los santos, y que sabía leer y escuchar al cielo. En dicho texto igualmente se habla de este caballero como un eremita que invertía gran tiempo en la reflexión y en el diálogo interno, en el retiro espiritual y la meditación. Así sus textos proféticos se mantuvieron en silencio, siendo custodiados y conocidos por muy pocas personas como el protocolo secreto de las profecías. Fueron redescubiertas en 1941, en el fragor de la Segunda Guerra Mundial, durante la expolia de la sinagoga de Varsovia en Polonia por las SS nazis, llevadas a Berlín, donde permanecieron hasta que la ciudad cayó en manos soviéticas y fueron entregadas al servicio secreto, el temido KGB. Fue el profesor Galbieski quien logró una copia de ellas, publicándolas en 1994. En las profecías de Juan de Jerusalén se ponen de manifiesto sucesos que hoy día estarían afectando a nuestra sociedad y al ser humano, como el SIDA, la droga, la inmigración, el racismo, el radicalismo religioso, la prostitución, la sequía, el hambre, el cambio climático, el aborto, la clonación. Sobre las Torres Gemelas y el ataque al World Trade Center el 11S dice lo siguiente: habrá llegado el tiempo de las invasiones bárbaras. Escucharán las prédicas de la venganza y se lanzarán al asalto de las torres orgullosas. Todos sabrán lo que ocurre en todos los lugares de la tierra. Se verá al niño cuyos huesos están marcados en la piel, y al que tiene los ojos cubiertos de moscas, y al que se da caza como a las ratas. Pero el hombre que lo que vea volverá la cabeza, pues no se preocupará sino de sí mismo. Dará un puñado de granos como limosna, mientras él dormirá sobre sacos llenos, y lo que dé con una mano lo recogerá con la otra. Seguramente esto les suena a ustedes. Lo estamos viviendo actualmente, no hacen falta más explicaciones. Pero lo importante es que fue profetizado por Juan de Jerusalén allá por 1189. Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, ha pasado la historia como uno de los mayores profetas de todos los tiempos, y quizás se ha olvidado esa misma historia de aquello en lo que realmente destacó y fue útil a la humanidad en la época: la medicina. El profeta nació el 14 de diciembre de 1503 en Provenza, en la población de Saint-Rémy, hijo de René y Jacques de Notre Dame. Desde temprana edad gustaba de reunirse con sus abuelos, Jean de Saint-Rémy, Pierre de Notre Dame, ambos médicos y médicos personales del rey Renato y de su familia, en especial del duque de Calabria y Lorena. Fueron sus abuelos los que, desde muy pequeño, instruyeron a Michel en la lectura, los idiomas y el estudio. Aprendía muy rápido aquel joven y pronto dominaba idiomas como el latín, el griego y el hebreo. Fue Jean de Saint-Rémy quien le enseñó el dominio de las ciencias astrales, la astrología. El tiempo que le toca vivir a Nostradamus hace que conviva con una de las peores enfermedades de la época, una de las que más mortalidad provocaba: la peste. Aquel brote se llevó por delante la vida de su esposa e hijos, y Michel comenzaba a estudiar las causas de la enfermedad. Gracias a sus conocimientos impone una serie de medidas sanitarias extremas, una limpieza total, la ingestión de cápsulas de vitamina C para reforzar el sistema inmunitario, y todo ello, apoyado en sabios consejos, salvan la vida a miles de personas, pero no logra salvar a su familia más querida. El dolor que provoca la muerte de sus seres queridos hace que Nostradamus desarrolle aquella ciencia enseñada por su abuelo y que casi tenía olvidada. Se vuelca en la práctica adivinatoria y surge la aparición del Michel de Notre Dame profeta, cuyo recuerdo ha perdurado hasta nuestros días. Pronto recopiló una serie de sueños proféticos en sus almanaques adivinatorios. Estos fueron muy populares y solicitados en la época, y comenzó a escribir sus míticas centurias, 10 volúmenes donde cuenta los resultados de sus visiones y profecías.
Nostradamus se convierte en una persona odiada y admirada a partes iguales. La sociedad media de la época le tenía miedo. Ese miedo se transformaba en odio y temor. Sin embargo, la alta sociedad y realeza abrazaba al médico por su genio y sabiduría. Así pasa a ser protegido de la Casa Real francesa. Todos querían que le realizara sus pronósticos astrológicos, mientras la Iglesia contemplaba aquellos actos como una irreverencia supersticiosa. Centuria 1:35. El león joven superará al viejo. En campo bélico por singular duelo, en jaula de oro los ojos le atravesará. 2 choques, uno después morir de muerte cruel. El 29 de junio de 1559, durante los festejos por la boda del rey de España con Isabel, la hija del rey de Francia, Enrique II participó en los torneos que allí se celebraban. En el primero resultó victorioso, pero en el segundo, el joven conde de Montgomery le clavó una enorme astilla de la lanza que le atravesó un ojo. Murió luego de sufrir más de 10 días. Napoleón Bonaparte, Centuria 1:60. Un emperador nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio. Dirán con qué gente se alía, que les parecerá menos príncipe que carnicero. Napoleón nació cerca de Italia, en Córcega, el día después de que esta isla fuera anexada a Francia. El Senado francés lo declaró emperador de Francia. Construyó un imperio extenso, pero a su muerte, Francia perdió gran parte de este. Sus batallas fueron las más crueles que existieron. Fallecieron muchas personas y por esta razón el apodo de carnicero. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 8 de agosto de 1898. Fue un hombre vinculado a las artes, a la pintura y a la escultura, falleciendo el 13 de diciembre de 1974. Benjamín Solari Parravicini destacó en las dotes proféticas por sus textos y dibujos. Impresionante la obra pictográfica de Argentino, bajo la denominada pintura profética o psicografías. Parravicini las realizaba bajo la iluminación de un ángel de la guarda llamado José de Aragón y otros seres incorpóreos. Su obra se extiende a más de 1000 dibujos proféticos realizados entre los años 1936 y 1972. El momento en el que surgen sus dotes predictivas se cree que comienza justo cuando su familia se traslada a vivir a la mansión de Vicente López. De esa forma, con ese cambio, historias y visiones que tenía en su cabeza y que había visualizado en alguna ocasión, se comenzaron a organizar y a cobrar sentido. Su propio hermano describía a Benjamín en estado de trance realizando escrituras automáticas y psicopictóricas. El can será el primer volador, 1838. Se refiere a la perra laica como primer ser vivo en el espacio en 1957. Dominador llegará a España, destruirá y edificará. Luego un Borbón será en su lugar y el mandón partirá, si su salud no se ha debilitado a la Argentina, 1938. Nos habla de Franco, del que destruyó la Guerra Civil Española y construyó la actual España, a quien sucedió el actual rey de España, un Borbón. Y como su salud no se lo permitió, falleció en España y no pudo regresar a la Argentina según su deseo. Llegarán los hombres a la luna, serán en ella sin estar, verán sin ver, escucharán sin escuchar, regresarán sin regresar. Cuidado, año 1940. Se refiere a la polémica del hombre y su llegada a la luna en el año 69. La libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces, 1939. Atentado o autoatentado a las Torres Gemelas el 11S. Uno de los textos más populares y fascinantes del mundo de las profecías es sin duda el conocido como las profecías de los papas o profecías de San Malaquías. Se componen de 2 textos que fueron revelados al arzobispo de Irlanda, a Malaquías, al finalizar una peregrinación realizada a Roma en el año 1140 después de Cristo.
San Bernardo de Claraval no las menciona entre las obras del santo irlandés, pero son atribuidas a su persona. San Malaquías realiza su primera profecía, realizando una serie de vaticinios sobre Irlanda. En ella narra la dominación que sufrirá a manos inglesas y todo tipo de tragedias que se abatirá sobre aquella verde tierra. Habla sobre los castigos ingleses y la ayuda que presta Irlanda en la conversión al catolicismo de Inglaterra. Todo ello en 1130, siglos antes de que surgiera el cisma de Enrique VIII con la Iglesia Católica de Roma y el Papa ante la negativa de su divorcio. Águila rapaz. Pertenece a Pío VII, con papado entre 1800 y 1823. Vivió coincidiendo en la historia con el emperador y carnicero Napoleón Bonaparte, que tenía como símbolo el águila y sufrió presiones por parte francesa. Canis et Coluber, el perro y la serpiente. Pertenece a León XII, con papado entre 1823 y 1829. Persiguió y condenó a las sociedades bíblicas protestantes. Se le considera un perro, un vigilante, contra las serpientes destructoras de la Iglesia. En su escudo de armas figuraba un perro y una serpiente, aunque otros estudiosos afirman que solo portaba un águila en campo de azur. De Gloria Olivae, de la gloria del olivo. Pertenece a Benedicto XVI, con papado en 2005. Nacido un sábado de gloria, justo el sábado después de Semana Santa, que celebra la resurrección de Jesucristo. Igualmente se relaciona el olivo con la paz del tiempo que le ha tocado vivir en su pontificado. Benedicto XVI explicó: he querido llamarme Benedicto XVI para relacionarme idealmente al venerado pontífice Benedicto XV, que ha guiado a la Iglesia en un periodo atormentado por el primer conflicto mundial. Fue valiente y auténtico profeta de paz y actuó con extrema valentía desde el inicio para evitar el drama de la guerra y después al limitar las nefastas consecuencias. La orden benedictina es conocida como olivetana, fiel de San Benito, que es venerado en Alemania y en particular en Baviera, la tierra de origen de este Papa germano. Su carácter es serio, férreo y poco contemplativo, aunque desde que ocupa el sillón de San Pedro ha suavizado ese marcado carácter germano.